Estadístico como una trilogía conformada por recolección de datos, análisis y modelado de datos y la toma de decisiones. Él hacía la petición de que la estadística fuese renombrada como ciencia de datos y los estadísticos fueran nombrados científicos de datos. Así como el análisis de datos, la ciencia de datos es interdisciplinaria, es decir, se puede aplicar a cualquier conjunto de datos del área que sea. Es un acompañamiento, puede ser un acompañamiento vertical de cualquier área en la que estemos trabajando. En el curso que yo doy, siempre trato de mostrar datasets diversos para los ejercicios, para no encajonarnos como en los típicos datasets de aprendizaje, y les muestro datasets desde música, psicología, medicina, entre otros, para mostrar esta capacidad de que de esta área, que es la ciencia de datos, sea interdisciplinaria. Entonces, ¿qué es un científico de datos? Un científico de datos se le define como una mezcla de estadísticos, computólogos y pensadores creativos con las siguientes habilidades. Recopilar, procesar y extraer valor de las diversas y extensas bases de datos. Imaginación para comprender, visualizar y comunicar sus conclusiones a los no científicos de datos, que es una de las cualidades más importantes. Capacidad para crear soluciones basadas en datos que aumentan los beneficios y reducen los costos. Los científicos de datos trabajan en todas las industrias y hacen frente a los grandes proyectos de datos en todos los niveles. Es muy importante esto que acabamos de mencionar, porque generalmente el stakeholder de un científico de datos no es un científico de datos. Entonces, la capacidad de comunicar las conclusiones, así como las predicciones y las maneras en que se llegó a ellas, es primordial. Nosotros como científicos de datos podemos entender perfecto todo el proceso que seguimos para convertir esos datos en información, pero es muy importante que también tengamos una manera de transmitir eso que tú entiendes y que se entiende de manera perfecta. El proceso que sigue un científico de datos es el siguiente. Extracción de datos, independientemente de la fuente y de su volumen. Limpieza de los datos para eliminar lo que pueda sesgar los resultados. Procesar los datos usando métodos estadísticos como inferencia estadística, modelos de regresión, pruebas de hipótesis, etc. Diseñar experimentos adicionales en caso de ser necesario. Crear visualizaciones gráficas de los datos relevantes de la investigación. Este es más o menos el proceso y es iterativo, ¿no? Entonces puedes hacerlo y luego volverlo a empezar a hacer y ajustar tu proceso. Nathan Yu, un doctor en estadística, dijo lo siguiente: el científico de datos es un estadístico que debería aprender interfaces de programación de aplicaciones o APIs, bases de datos y extracción de datos. Es un diseñador que deberá aprender a programar y es un computólogo que deberá saber analizar y encontrar datos con significados. En 2012 se publicó un artículo que se llamaba Data Scientist, The Sexiest Job of the 21st Century. Científicos de datos, el trabajo más sexy para el siglo XXI. En este artículo se describe el perfil que debe tener el científico de datos, híbrido de un hacker de datos, un analista, un comunicador y un consejero confiable. Combinación extremadamente poderosa y poco común. La verdad es que me choca usar el término de hacker porque siento que está muy quemado, pero bueno, más como muy experto, ¿no? Que puedas realmente encontrar esas condiciones en los datos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy hablando con la situación actual? Bueno, pues los epidemiólogos son científicos de datos. Literal son científicos de datos. Cuentan con las mismas herramientas y habilidades que un científico de datos, solo que tienen su área muy definida. Los epidemiólogos se dedican a estudiar la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas. Estas palabras nos resuenan, ¿no? Suenan un poco más a cuando hablamos de un científico de datos. Ahora, les voy a decir un poco, disclaimer, yo no soy experta en epidemiología ni en medicina, pero recabé esta información, hice esta investigación para compartirles todos estos datos, ¿no? Entonces, los objetivos de los epidemiólogos son definir los problemas e inconvenientes de salud importantes de una comunidad,
describir la historia natural de una enfermedad, descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad, que es conocido como etiología, predecir las tendencias de una enfermedad, determinar si la enfermedad o problema de salud es prevenible o controlable, determinar la estrategia de intervención, ya sea de prevención o control, más adecuada, probar la eficacia de las estrategias de intervención, cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las estrategias de intervención sobre la población y finalmente hacer una evaluación de todos estos programas de intervención. Les quiero compartir un poco del vocabulario de los epidemiólogos. Una vez más, no soy experta en epidemiología, pero como fruto de mi investigación encontré esto que me parece muy importante entender en estos momentos. Una enfermedad es una epidemia cuando ocurre en un número inusualmente alto de individuos de una población simultáneamente. Es decir, un montón de personas se enferman de lo mismo al mismo tiempo. Una pandemia es una epidemia que se disemina ampliamente, usualmente por todo el mundo. Es decir, un montón de personas se enferman de lo mismo al mismo tiempo en todo el mundo. Una enfermedad endémica es la que está constantemente presente en una población, aunque su incidencia suele ser baja. Es decir, es una enfermedad que casi le pertenece a una región o población, ya que siempre está presente, pero no se manifiesta en muchas personas generalmente. La incidencia de una enfermedad determinada es el número de nuevos casos de una enfermedad individual en una población en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, si hablo de la incidencia del COVID-19 en abril, yo solo voy a contar los casos nuevos que surgieron en abril. No voy a contar ni los de marzo, ni los de febrero, ni los de enero, porque la incidencia abarca un solo periodo de tiempo. Entonces, la incidencia en abril sería solo los casos nuevos que hubo en abril. La prevalencia de una enfermedad dada es el número total de casos nuevos y ya existentes informados en una población y durante un determinado periodo de tiempo. Si hablo de la prevalencia de la enfermedad desde el primer caso reportado, entonces ahí sí voy a contar todos los casos desde que se presentó el primero. Esta es la prevalencia de una enfermedad. Un brote de una enfermedad ocurre cuando se observa un número de casos, por lo general en un periodo de tiempo relativamente corto, en un área geográfica que anteriormente solo había presentado casos esporádicos de la enfermedad. Es decir, lo que estamos viviendo en este momento es un brote de coronavirus. Antes de avanzar y explicarles un poco de un modelo de epidemiología, quisiera hablar un poco de qué son los modelos, ¿no? En ciencias y aplicadas y en tecnología, un modelo matemático es uno de los tipos de modelos científicos que emplea algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables de las operaciones, para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad. En palabras más sencillas, por ejemplo, tenemos las redes neuronales, que por sí solas, sin ajustarse a ningún dato de entrada, ni tener neuronas ni variables, las ecuaciones solitas tal cual, forman un algoritmo. Solo son un algoritmo. Pero una vez que yo ajusto el algoritmo a mis datos de entrada, con variables y todo lo necesario, entonces se convierte en un modelo. Y por eso también decimos entrenar el modelo, ajustar el modelo, etcétera. Es como si el algoritmo es un topper vacío y un modelo es cuando ya le puse comidita y la está guardando. Entonces, el algoritmo son las fórmulas matemáticas y el modelo son las fórmulas aplicadas a un set de datos. Los epidemiólogos tienen sus propios modelos y les quiero platicar un poco de uno de los más sencillos sin entrar a mucho detalle. El modelo SIR. El modelo SIR es uno de los modelos epidemiológicos más simples, capaces de capturar muchas de las características típicas de los brotes epidémicos. El nombre del modelo proviene de las iniciales de las siguientes palabras: la población susceptible, la población infectada, la población recuperada. El modelo relaciona las variaciones de las tres poblaciones a través de la tasa de infección y el periodo infeccioso promedio. Ahorita más adelante les explico un poco más qué es esto.
La mayor parte de los modelos epidemiológicos se basan en dividir a la población sujeta a la infección en un pequeño número de grupos divididos. Cada uno de estos grupos está formados por individuos idénticos en términos de su estatus con respecto a la infección en cuestión. Esto quiere decir que las personas que forman parte de los grupos, por ejemplo, los susceptibles, todos son susceptibles. De los infectados, todos son infectados. Y finalmente, en los recuperados, todos son recuperados. No puedes estar medio susceptible y medio infectado, o medio infectado y medio recuperado. O eres uno o eres el otro. Hay otros modelos más avanzados en los que se presentan más estados, pero este, que es uno de los más simples, es estricto en estas tres divisiones. En el modelo CIR existen tres grupos perfectamente divididos. La población susceptible son individuos sin inmunidad al agente infeccioso y que por tanto puede ser infectada si es expuesta al agente infeccioso. Es decir, todas las personas que pueden ser capaces de contagiarse. La población infectada son individuos que ya están infectados en un momento dado y pueden transmitir la infección a individuos de la población susceptible con la que entran en contacto. Todas las personas que ya contrajeron la enfermedad y que pueden, ¿cómo se dice?, transmitirla. La población recuperada son individuos que son inmunes a la infección y consecuentemente no afectan a la transmisión cuando entran en contacto con otros individuos. Se considera que cuando una persona ya se infectó y su cuerpo logró que saliera de la infección, esta persona se vuelve inmune, es incapaz de infectarse e incapaz de transmitir la infección. Ok, ahora voy a tratar de explicar el modelo de la mejor manera. No me voy a meter mucho en cuestiones matemáticas, voy a mostrarles un ejemplo y les pido una disculpa por la gráfica que ven ahí. Yo la dibujé a mano y está horrible, entonces les pido una disculpa por eso, pero me ayuda a explicar esto porque no encontraba una gráfica que se ajustara al ejemplo que voy a utilizar, ¿no? Bueno, la población total la representamos con N, en donde N es igual a la suma de los susceptibles más los infectados más los recuperados. Es decir, toda mi población de un determinado pueblo o ciudad es N y se divide en susceptibles, infectados y recuperados. Hecha esta división, se hace necesario especificar ecuaciones que describan la variación temporal del número de individuos en cada división, en cada grupito. La gráfica de la solución, como la que muestro aquí, debería ser semejante con la progresión observada del número de personas infectadas. El número de individuos en cada división debe ser números enteros. Una vez más, no puedes estar medio infectado y medio susceptible o medio recuperado. Entonces, todos son números enteros. Aunque cuando estos modelos se aplican a poblaciones muy grandes, las variables S, I y R pueden ser tratadas como variables continuas y el modelo CIR viene dado por las siguientes ecuaciones diferenciales que les muestro aquí. En la primera slide, donde hablábamos de este modelo, les mencioné algo que es conocido como la tasa de infección y el periodo infeccioso promedio. Hasta hace 3 días, la tasa de infección en México era de 3.5 por cada 100,000 habitantes, es decir, por cada 100,000 habitantes en México, 3.75 estaban infectados. Y el periodo infeccioso lo desconocemos, pero lo desconocemos porque no ha terminado el periodo de la infección, ¿no? Entonces desconocemos el total del periodo infeccioso del COVID aquí en México. Pero en estos modelos se pueden usar, por ejemplo, el periodo de infección que duró en China, ¿no? Ahora que en China ya están en una incidencia muy baja, entonces podemos usar ese tiempo que duró la infección en China como referencia. Pero para mi ejemplo, el ejemplo con el que les voy a tratar de explicar esto, vamos a imaginar una pequeña población con 500 personas, en donde voy a decir que la tasa de infección será así la peor. Todos se van a infectar, ¿no? Todos se van a enfermar. Las 500 personas de mi pueblo se tienen que infectar. Y mi periodo de tiempo será de 60 días, porque yo vi en otro pueblo con la misma población y características que duró todo el periodo de tiempo entre 50 y 60, entonces voy a usar 60 como mi periodo de tiempo. Eso lo podemos ver aquí. En el eje Y de la gráfica tenemos la población que va de 100, 200, 300, 400, 500, obviamente mega mal escalado, ¿verdad? No debería estar así.
Y luego tenemos los días 10, 20, 30, 40, 50, 60 en el eje X. Ok, ahora, en mis ecuaciones, yo debo tener un estado inicial. Mis ecuaciones deben iniciar con un estado inicial. El estado inicial, digamos que va a ser que tengo 499 personas susceptibles, que sería la primera ecuación, una persona infectada, que alimentaría la segunda ecuación, y 0 personas recuperadas. Si yo sumo 499 más 1 más 0, me da 500. Por lo tanto, la suma de estas tres ecuaciones me tiene que dar n, que es el total de la población. ¿Qué hace que aumente la cantidad de personas infectadas? ¿Cómo cambiaría o aumentaría mi número de personas susceptibles? Bueno, pues cuando las personas infectadas interactúan con las personas susceptibles, entonces las personas susceptibles se convierten en infectadas. Por lo tanto, aquí yo tengo un negativo, es decir, todas las personas infectadas se las resto a las personas susceptibles y eso me va a dar mi número de personas infectadas. Por lo tanto, las que resté acá, las sumo acá. Cuando una persona deja de ser susceptible y se infecta, pues entonces aumenta la cantidad de personas infectadas. Pero las personas infectadas eventualmente, si su cuerpo se los permite, van a sanar. Entonces, resto las personas recuperadas de este número, que son las personas infectadas, y el número de personas infectadas siempre va a aumentar y disminuir mientras más personas se infecten y más personas se recuperen. Y el número de recuperadas va a aumentar mientras más personas se recuperen. Entonces, el número de infectados crece, pero también eventualmente el cuerpo logrará combatir la enfermedad y entonces el número de infectados se reducirá y el número de recuperados empezará a crecer. Esto lo podemos ver aquí en la gráfica. La línea verde, esta que está aquí, representa a las personas susceptibles. Como tengo 500 personas susceptibles al inicio, inicio desde aquí y voy bajando mientras más personas se van infectando. Y como yo dije que en esta enfermedad es pésima y todos se van a infectar, pues entonces esta línea tiene que acabar hasta el 0, ¿no? Hasta que queden 0 personas susceptibles. La línea azul está mal, porque en realidad la línea azul es la de personas recuperadas y como yo lo hice a mano, pues no tiene sentido que haya más personas recuperadas que infectadas en cierto tiempo. Entonces, imagínense que la línea azul está por acá abajo, por favor. Entonces, bueno, no tengo buen pulso y pues no tiene sentido, una vez más, que haya más recuperadas que infectadas. Pero bueno, eventualmente la línea azul llegará a 500 porque todas las personas se van a recuperar. Y la línea amarilla que está aquí representa a los infectados. Tendrá un pico, pero eventualmente bajará de nuevo porque pues los infectados empezarán a recuperarse y habrá menos personas que se vayan a infectar. Entonces, más o menos de esta manera funciona el modelo SIR y nos ayuda a hacer esas predicciones, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera real, yo podría decir, ¿sabes qué? El pico va a estar entre el día 20 y el 30, ¿no? Entonces el pico va a estar ahí y es cuando vamos a tener más infectados. Entonces en el día 20 y el 30, si yo fuera epidemióloga o fuera una experta en medicina, pues hay que tener listo camas de hospital y todo lo necesario para atacar esta enfermedad, ¿no? Este no es el escenario de México, claramente, ni del mundo. Este es un ejemplo simple y burdo para explicar cómo funcionan los modelos epidemiológicos. En el mundo, la tasa de infección es diferente en cada país, así como es diferente en cada estado dentro del mismo país. Y pues en ciertos modelos cuentan a las personas fallecidas como recuperadas, porque de cierta forma ya no se pueden contagiar y tampoco pueden contagiar. Pero eso es súper triste porque en realidad se están perdiendo personas. Entonces, ¿cuál es el estado actual del mundo? Bien, hasta el día de ayer habían 3.136.508 casos acumulados, que son los de aquí, con un total de 217.813 muertos, de los cuales 1.964.819 casos están activos, es decir, no se han recuperado, la infección está vigente. Y dentro de los activos hay 1.907.853 casos en condiciones no tan graves, que representa el 97% de los casos totales activos, y 56.966 casos serios o graves, que representan el 3% de los casos totales activos. Por lo tanto, hay
1.174.067 casos cerrados o recuperados, de los cuales 956.057 casos están recuperados, lo que representa un 81% del total de los casos cerrados, y hay 218.010 muertes, lo que representa el 19% del total de los casos cerrados. Ahora, en la parte de arriba tenemos dos pares de gráficas por total de casos y el total de muestras. Una muestra la escala lineal, las que están en el lado izquierdo muestran la escala lineal y las que están en el lado derecho muestran la escala logarítmica. En la escala lineal podemos ver en el eje Y, que es el que está en vertical, que la cuenta es normal, numérica, ¿no? Va con el sentido de los números que estoy exponiendo. Y luego tengo las escalas logarítmicas que muestran una escala diferente. La presentación de datos en escala logarítmica puede ser útil cuando los datos cubren una amplia gama de valores. El logaritmo lo reduce a un rango más manejable. Por lo tanto, podemos ver que en las gráficas de escala lineal se ve el crecimiento lento mientras iba pasando el tiempo y ya de repente, ¡pum!, ¿no? O sea, se dispara hacia arriba. Si yo lo veo en escala logarítmica, cobra un poco más de sentido el crecimiento y se ve cómo avanza, incluso medio se aplana en cierto momento y luego vuelve a crecer. Estas gráficas de casos totales y total de muertes no se van a aplanar porque son casos acumulados en el tiempo, por lo tanto el crecimiento siempre es hacia arriba. Estas gráficas las saqué de esta fuente, worldometers.info/coronavirus. Les voy a pasar este link al final en el correo. Es un sitio web en donde hay un montón de gráficas respecto al coronavirus por países, etcétera, ¿no? De hecho, estos números los saqué, esta tablita, de la misma fuente donde saqué las gráficas anteriores, saqué esta tabla de datos de los países de Norteamérica. Están ordenados de mayor a menor por total de casos. Casos acumulados. En la primera columna vemos el total de casos acumulados. En la segunda columna vemos el total de nuevos casos. Una vez más reportados hasta el día de ayer. Todo es reportado hasta el día de ayer. En la tercera columna está el total de muertes por país. La quinta columna nos muestra el total de nuevas muertes. Después está la columna del total de recuperados. Luego la columna de casos activos. Después la columna de casos en estado grave y luego tenemos la columna de total de casos por cada millón de población, es decir, cuántas personas están infectadas por cada millón de personas que hay en la población. Luego, la penúltima columna muestra el total de personas que se han sometido a pruebas o personas sospechosas, es decir, todas las personas que han pensado que tienen coronavirus y se les ha hecho pruebas, sin importar si fueron positivas o negativas. Y la última columna muestra el total de personas que han sospechado tener coronavirus por millón de población de cada país. Esta tabla solo muestra países de Norteamérica. Si se quieren ver más gráficas o los números de todos los países del mundo, les recomiendo ir al sitio web de donde saqué esta información. Los links se los vamos a compartir en un correo una vez que se termine esta charla. Muy bien, les voy a contar un ejemplo de Taiwán. Cuando se originó la entonces epidemia, Taiwán rápidamente se movilizó e instituyó medidas para la identificación de casos, el confinamiento y la asignación de recursos para proteger la salud pública. Por ejemplo, mejoró su base de datos nacional de seguros médicos, integrándola con su base de datos de inmigración y aduanas para iniciar la creación de una base de datos a gran escala para análisis. Entre otras cosas, este análisis permitió lanzar alertas en tiempo real durante una visita clínica, basándose en el historial de viajes y los síntomas clínicos. Estas alertas ayudaron mucho en la identificación de casos. Otra cosa interesante que hicieron fue el uso de códigos QR y reportes en línea de los historiales de viajes cruzados con reportes de síntomas. Esto se usó para clasificar el riesgo infeccioso de los viajeros de acuerdo con el origen de su vuelo y su historial de viaje de los últimos 14 días. Con estas herramientas logró que personas con bajo riesgo infeccioso recibieran un mensaje de texto en sus celulares para acelerar los procesos de inmigración. Por otro lado, los viajeros con alto riesgo se les pidió que permanecieran en cuarentena en casa y se les monitoreaba mediante su celular
para asegurarse que se mantuvieran en casa durante el periodo de incubación. Otras medidas que tomó el gobierno de Taiwán, que no tienen mucho que ver con ciencia de datos, fue tener bajo su control 44 millones de máscaras quirúrgicas, 1.9 millones de máscaras N95 y 1.100 cuartos de aislamiento de presión negativa. Informar a la población sobre el uso adecuado de cubrebocas y otras medidas de higiene. También se preocupó de enviar mensajes a la población para evitar la discriminación y promover que se enfrentara a la pandemia de manera compasiva. Suena casi igual a lo que se hace en México, ¿no? Bueno, hay muchas cosas aquí que por el nivel de la tecnología que maneja el país son muy diferentes a las que se pueden hacer en nuestro país, en México. Por ejemplo, la base de datos médica de toda la población es algo que no tenemos aquí en México, así como el monitoreo migratorio y todos esos datos cruzados que utilizaron para prevenir contagios, es algo que estamos muy lejos como país de llegar a tener toda esa información. Pero es un ejemplo del impacto que tuvieron en su control de contagios a través del uso de la ciencia de datos. Pero ¿qué herramientas sí tenemos y qué podemos hacer aquí en México? Muy bien, les voy a mostrar estas herramientas. Primero, Miguel Núñez de Datalab, que es una comunidad también de científicos de datos, él desarrolló un notebook de colaboración donde maneja un modelo epidemiológico más completo que el que les expliqué y les explica a fondo. Les recomiendo mucho revisarlo. Les muestro aquí rápidamente. Ay, déjenme salgo un poquito de acá. Les muestro aquí rápidamente cómo se ve su herramienta. Ok. Es un notebook de colaboración en donde nos explica un modelo que se llama SEIR, en donde entra un nuevo estado que es el de expuesto y hace sus predicciones, tiene aquí todas las fórmulas, las explica tal cual, si les interesa les recomiendo que vayan a verla, les vamos a pasar los links al final. Viene el código con el que está haciendo todas las predicciones y graficaciones, todo lo pueden ver aquí, está súper bien explicado, ¿no? Esta herramienta se las recomiendo mucho revisarla si están interesados en todo este tema de modelos de epidemiología. Después, Data Lab Community, junto con Data Science and Engineering de Monterrey, Sociedad y Zapopan Lab, sacaron este observatorio de datos, déjenme se los muestro, este sitio web de acá, que es un observatorio de datos que nos muestra la evolución del COVID-19 en México, tiene un seguimiento semanal de casos diarios, tasa básica de reproducción en México, etcétera. Aquí lo pueden ver, hay gráficas, datos, mapas, podemos ver por estados también, estimaciones para el resto de los estados, etcétera, también se los recomiendo. Después hay una plataforma para identificación de riesgos desarrollada por la UNAM. Esta es una herramienta, aquí se las muestro, es una herramienta en la que te logueas y te hace una serie de preguntas y al final logra mapear, bueno, de cierta manera, mapear un poco en las zonas donde hay complicados y está como analizando tus síntomas, pero bueno, no tiene tanto uso, entonces no hay tanta como información en esa herramienta. Después está la plataforma de datos oficiales del Gobierno de México, que es coronavirus.gov.mx, que también tiene información muy interesante. O sea, si no te quieres esperar hasta las 7 de la tarde para ver a Gatel diciéndote cómo va y cómo está todo, puedes verlo en tiempo real aquí. El mapa de casos confirmados, la gráfica de casos confirmados, puedes ver el porcentaje de hombres y mujeres infectadas, cuántos están hospitalizados, cuántos son ambulatorios, etcétera, etcétera, rangos y tipos de edad, y hay un montón de gráficas, y también puedes ver los datos tal cual, el CSV de datos, si tú quieres entrar y analizar los datos, hacer tu propio modelo, puedes descargarlos de ahí. Y finalmente también en la Ciudad de México, el gobierno digital de la Ciudad de México acaba de liberar esta plataforma de datos abiertos, de todos los datos de los casos asociados con COVID-19 en la Ciudad de México y todas sus partes de la Ciudad de México. Se me fue el nombre. Entonces, aquí también pueden ver mucha información de la Ciudad de México. Si les interesa ver cómo está todo en la Ciudad de México, lo pueden ver ahí. Déjenme, lo regreso a y pausa. Ok. Ahora, pueden ver esas herramientas.
Muy bien. Ay, ay Dios, no puedo moverme. Ay, espérenme que no puedo cambiar de slide. Ahí está. Ok. Y bueno, ¿quieres ayudar y no sabes cómo? Aquí les traigo unas recomendaciones. Si te Adiós. interesa ayudar en esta contingencia, en este desastre, pues lo podemos llamar de esa manera. Si quieres ayudar, les tengo unas recomendaciones. Les tengo 5 recomendaciones y 5, ¿cómo se llama? Acciones a evitar. Número 1, ayuda a las personas a tu alrededor a interpretar información. Traduce la información de los expertos a más lenguajes. Ahorita voy a ahondar en cada uno de estos puntos. Traduce la información de los expertos a más lenguajes. Limpia datos que puedan ser directamente relacionados a la respuesta al desastre. Analiza datos que no son directamente relacionados a la respuesta. Investiga usando datos existentes de la respuesta al desastre. Y les voy a mostrar un poco a qué me refiero. Por ejemplo, en el punto número 1, en el que les digo que ayudemos a las personas a nuestro alrededor a interpretar información, bueno, nosotros como científicos de datos o las personas que tenemos experiencia con gráficas y números y todo este tema, estamos acostumbrados a ver este tipo de gráficas, ¿no? Pero, por ejemplo, el eje Y de esta gráfica reporta el total de número de casos confirmados por país. Sin embargo, los dos países de hasta abajo que no se alcanzan a ver bien, que son Singapur y Hong Kong, solo tienen cerca del 2% de la población que tiene Estados Unidos. Esto definitivamente impacta en mostrar curvas más planas para Singapur y Hong Kong. El eje X de esta gráfica empieza en el caso número 100 por cada país. Para países más pequeños, definitivamente, esto tiende a ser más tarde en la respuesta al desastre e impactar en mostrar curvas más planas para estos países. Las leyendas no usan tapabocas y usan tapabocas, no masks, masks. Parece que fueron agregadas después por una persona que es experta en carros autónomos, pero no tiene experiencia en asistencia sanitaria para coronavirus. Esto puede no ser obvio para todas las personas que vean este gráfico, incluso si la persona que agregó estas leyendas intentó hacerlo gráficamente distinto. Por lo tanto, este gráfico podría llevar a las personas a creer que la Universidad Johns Hopkins, que es la que creó originalmente el gráfico, apoya este material cuando no lo hace. Con esta división que hicieron de máscaras y no máscaras, hay una distribución, hay una distinción completamente binaria que es casi ciertamente falsa. Habrá diferentes niveles de uso del tapabocas en diferentes países que están todos entre el 0% y el 100%, pero ninguno está en los extremos, ¿no? No hay ningún país que podamos decir que el 100% de la población utiliza el tapabocas y ningún país que diga que el 0% de la población utiliza el tapabocas. Tampoco se puede inferir una causa-efecto directa entre el uso del tapabocas y el número de casos solamente de una gráfica como esta. Probablemente los países con menos casos implementaron varias medidas preventivas al mismo tiempo, incluyendo los tapabocas. Cualquiera de las otras medidas preventivas pudo haber hecho la diferencia o no. Pudo haber sido cualquier otro factor o el cuidado extra en la distancia social que acompaña estas medidas preventivas. Cada país tiene su propia manera de reportar el número de casos. Por ejemplo, algunos solo reportan personas con síntomas y otros solo habrán hecho pruebas en las personas con síntomas en primer lugar. No es siempre posible tomar estos detalles en cuenta. Cada país tiene diferentes poblaciones más o menos susceptibles al virus y por lo tanto más o menos propensas a ser analizadas. Hay 100 veces más casos en Estados Unidos por cada caso comparado con Japón, Singapur y Hong Kong, si tenemos en cuenta la escala. Es importante pedir a las personas que evalúen qué implica esto. Algunas preguntas que podemos hacer son, ¿realmente crees que una solución hecha en casa puede prevenir el 99% de los casos? ¿Cómo crees que puede haber una conspiración que involucra a millones de trabajadores de la salud que están preocupados por sus propios seres queridos? ¿Okay? Entonces, regresando un poco, este cubre el tema número 1, ¿no? Ayuda a las personas a tu alrededor a interpretar información. Que si ves que en el chat de la familia alguien está mandando una gráfica o información que no es certera, eso es lo mejor que se puede ayudar, ¿no? Explicar un poco las escalas, ¿no? Toma en cuenta la población de un país en contra de la población de otro país, ¿no? Ahora, traduce la información de los expertos a más lenguajes. Puede que haya muchas herramientas actualmente que estén liberadas, o artículos o recomendaciones
para prevenir estos casos que sean publicados, no sé, por la OMS en inglés y no estén traducidos a otros lenguajes. Y sobre todo si hablas algún otro lenguaje que no sea solo el español, por ejemplo, alguna lengua nativa mexicana, que puedas traducir esta información a esos lenguajes también es muy importante. Luego se nos olvida que convivimos en un país con personas que hablan otros lenguajes, ¿no? Otros idiomas. Limpia datos que puedan ser directamente relacionados a la respuesta al desastre. Los epidemiólogos, una vez más, son científicos de datos como nosotros. Entonces, la mayor parte de su tiempo la dedican a la limpieza de los datos. Si tú quieres ayudar, una manera de hacerlo puede ser limpiando datos que tú sepas que están relacionados a la respuesta al desastre y dejárselos en un formato en el que ya lo puedan procesar. No sé, convertirlo en un CSV, quitar columnas que no sirvan. En el punto número 4, analizar datos que no son directamente relacionados a la respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hubo un brote de ébola en África Occidental, esto lo cuenta el autor del artículo original, no es mi historia, ¿no? Hubo un brote de ébola en África Occidental y él se puso a estudiar cuántas personas morían porque tenían miedo de ir a una clínica y contagiarse de ébola. Entonces, tenían enfermedades que podían ser manejadas o solucionadas o tratadas, pero por miedo de asistir a una clínica a tratarse y contagiarse de ébola, murieron un montón de personas. Entonces, con esta investigación que realiza él, que no iba directamente afectando a la tragedia, logró que el mensaje que se estaba dando en los medios, por ejemplo, en los medios era de cuídate que no te dé ébola y no salgas y bla, lo lograron modificar para decir, bueno, pero si estás enfermo, sí, trátate, ¿no? Entonces, también sirve analizar datos que no son directamente relacionados a la respuesta. Por ejemplo, ¿qué tal que te encuentras un dataset con ubicaciones geográficas de una ruta de transporte, no sé, de algún camino que te pueda servir que puedas ayudar no sé, repartir insumos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser algo que toque de lleno el coronavirus, ¿no? También es recomendado investigar usando datos existentes de la respuesta al desastre. ¿A qué me refiero? Eh, no necesariamente de coronavirus, ¿no? Hay muchos datos existentes, tanto de ébola, del MERS coronavirus que fue en el 2010 y de otras enfermedades y epidemias que puedes utilizar para investigar y que puede ayudar en el futuro a resolver esto de una mejor manera. Ok, 5 acciones a evitar. Desafortunadamente, hay muchas acciones en donde es probable que se haga más daño que bien. Más del 90% de las ideas de los científicos de datos no funcionan cuando se ponen en práctica y no se debería esperar una mejor tasa de éxito en respuesta a desastres, especialmente si no se tiene experiencia en el campo. Por lo tanto, las 5 maneras restantes en las que puedes ayudar son 5 cosas que puedes evitar. Número 1, no compartas tus propias conclusiones acerca de cómo actuar, jamás, ¿no? O sea, lo único que podemos decir en este caso es, sigue las recomendaciones de las fuentes confiables y autorizadas, ¿no? No trabajes con organizaciones que no están actuando en respuesta al desastre. Esto va mucho como para los científicos de datos, pero también para todas las personas que están en tecnología y que están interesadas en ayudar. Por ejemplo, hay organizaciones que probablemente te van a buscar y te van a decir, oye, necesito un científico de datos que me ayude a hacer tal cosa, ¿no? Pero probablemente si esta organización que te está buscando no tiene un convenio directo con alguna de las organizaciones locales o nacionales, como, no sé, el CUCS, Hospital Civil, el gobierno digital, lo que sea, probablemente tú eres el producto y ellos están vendiendo algo así como, hey, tenemos un científico de datos que va a resolver el coronavirus con innovación, ¿no? Entonces, mejor tratar de apoyar a las organizaciones locales, desde el hospital local, la clínica local o un lugar donde hay inmigrantes, donde alimentan a inmigrantes. También hay trabajo de datos en todas partes, ¿no? Y nada de eso se rechaza. No inicies ningún trabajo que no podrás continuar o mantener. Probablemente estás creando código o estás haciendo documentación o estás haciendo pruebas o estás limpiando datos, pero en 3 meses lo vas a poder mantener, en 6 meses lo vas a poder mantener. Si la respuesta es no y es nada más ahorita como por el hype de que está muy grave la situación, pues mejor no lo empieces o no lo comprometas, ¿no? O no lo publiques. Si lo quieres hacer, adelante, pero si lo vas a publicar, pues vas a tener que tener el riesgo de estarlo manteniendo constantemente. Número 4, no compartas ni hagas más grandes las noticias falsas, ¿no? Asegúrate
así como las recibes en grupos de WhatsApp, que las vemos en Facebook y lo que sea, asegúrate de no compartir ni hacer más grandes las noticias falsas. Obviamente, por la temporada, se da mucho que los medios sacan títulos de noticias muy tendenciosos, ¿no? Sobre todo de política, de bla, 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 ¿no? Es importante que revisemos que la noticia que estamos viendo tenga un autor. Normalmente los periodistas saben que hacer este tipo de cosas como noticias falsas o exageradas son actividades que con muy poca ética, ¿no? Entonces, normalmente no ponen el nombre del periodista en la noticia. Entonces, les recomiendo buscar en las noticias el nombre del periodista o con quién está colaborando. Tratar de hacer una investigación de todas las noticias que vemos, porque si nosotros la compartimos y no estamos seguros de que esta noticia es real, estamos haciendo mucho más grande el problema, ¿no? Y número 5, si ya estás trabajando en este tema y tienes en contacto datasets con datos sensibles de información sensible de personas, por ningún motivo la compartas ni la publiques, ¿no? Esta información debe ser tratada con el mayor cuidado del universo, sobre todo aquí en México, donde no tenemos esa empatía con las personas de salud o las personas que estén contagiadas. Puede ser muy peligroso, ¿no? Puede ser muy peligroso que esos datos se publiquen o se compartan, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa si no puedo hacer absolutamente nada para ayudar? Bueno, número 1, prepárate para apoyar a las personas a tu alrededor, ¿no? En la mayoría de los países, las muertes se incrementaron rápidamente en las siguientes semanas. Si tú no pierdes a alguien cercano, lo más probable es que alguien que conozcas sí lo haga. O también puede que tengas personas cercanas que trabajen en el ámbito de la salud, ¿no? Todas estas personas no recibirán el soporte emocional que normalmente recibirían de los trabajadores de la salud porque están rebasados en trabajo y ese espacio se puede llenar, ¿no? Tanto apoyo a las personas y trabajadores de la salud como a las personas que se ven afectadas por lo mismo. Prepárate para el cansancio. Hay algo conocido como la fatiga del desastre, también conocida como la fatiga de la compasión. Es el agotamiento mental y emocional que la mayoría de las personas experimentan después de semanas o meses del cambio en el estilo de vida a causa del COVID-19 en este caso, ¿no? Entonces, en estas temporadas, cuando el pico está alto y luego empieza a bajar, es donde se ve más profesionales de la salud y profesionales en general, que se quiebran, ¿no? Los profesionales de la salud. Entonces, es importante prepararnos para esto que nos está pasando. Si ya te está pasando o ya te pasó, a mí ya me pasó y me está pasando todavía, pero bueno. Ayuda con investigación de respuesta a desastres en el futuro. Siempre hay desastres ocurriendo y la mayoría tienen poca o nula atención de los medios. Como cualquier otra tecnología o ciencia, toma meses y a veces años avanzar en nuestros enfoques, por lo que es mejor también responder a desastres cuando no hay un desastre, ¿no? Entonces, si te late todo este tema y quieres apoyar con todo esto, pues investiga aunque no haya un desastre en la puerta. Y una más que voy a agregar, utiliza las herramientas que se están desarrollando. ¿No? Si el gobierno o una comunidad desarrolló una herramienta para monitorear síntomas con el afán de prevenir el contagio, utilízala y motiva a las personas que están cerca de ti a utilizarlas, ¿no? Es muy difícil, como no somos como Taiwán, que tenemos acceso a la información de todo el mundo y que podemos tener a todo el mundo monitoreado. Entonces requerimos que las personas realmente utilicen las herramientas que se están desarrollando y esto, de cierta manera, impacta directamente en la prevención de contagios, ¿no? Entonces, por mi parte es todo acerca del tema. Antes de terminar, pues les quiero dar unos comerciales. ¿Qué es de Cero a Ciencia de Datos? Bueno, nacimos en mayo del 2018, nuestra fundadora de Martínez, yo, estaba lista para compartir conocimientos y encontró el apoyo que necesitaba para hacerlo real con el IJALTI. Lo que inicialmente pensábamos sería un curso de una sola ocasión, inició con 12 estudiantes de diferentes backgrounds, desarrolladoras y desarrolladores, una comunicóloga, una filósofa, un CEO, entre otros. Actualmente se han graduado 5 generaciones con un total de 67 egresados, mujeres y hombres desde los 22 hasta los 60 años y diferentes profesiones. Somos una academia de programación enfocada a ciencia de datos y machine learning en convenio con el IJALTI. Nuestro curso tiene una duración de 3 meses, 12 sesiones, 48 horas en total, en las instalaciones del Centro de Software en Guadalajara, Jalisco, México. Obviamente, por la situación actual del coronavirus, el curso va a ser virtual y en esta generación abrimos los primeros 5 lugares para tomar el curso de forma remota.
Queremos cambiar el rumbo del futuro tecnológico de Jalisco, ayudando a convertir la carrera de profesionales hacia programación enfocada a ciencia de datos y machine learning. Queremos quitarle el miedo a estos temas que durante mucho tiempo se han mantenido alejados. Creemos en el potencial de los mexicanos para el trabajo, pero sobre todo para el desarrollo. Si quieren más información, ahorita les voy a pasar correos y redes sociales. Datos para Humanos. Datos para Humanos es una comunidad que nació en septiembre del 2019 como una iniciativa de las y los egresados de Cero Ciencia de Datos e IJALTI, en la que todos somos entusiastas de los datos. Queremos compartir nuestras experiencias y generar oportunidades de aprendizaje y colaboración. Nuestro meetup de lanzamiento se llevó a cabo el 5 de febrero del 2020 en las instalaciones del Centro del Software, con una participación de 12 egresados como miembros del staff, una speaker externa y más de 80 asistentes. Con una cadencia bimestral, la estamos contando como si fuera uno de nuestros meetups, ¿verdad? Con una cadencia bimestral, nuestro objetivo es convertirnos en una comunidad en la que cualquier persona o industria con interés en datos pueda participar y encontrar oportunidades de colaboración y aprendizaje. También si les interesa, les agradezco mucho. Mi username en todas mis redes sociales, AIDMTZL, las redes sociales de Cero a Ciencia de Datos, directamente yo respondo en el correo info@decero-a-ciencia-de-datos.com. En facebook.com de Cero a Ciencia de Datos están todas las informes, fotos, todo. Estamos en Twitter y en Instagram. Y de Datos para Humanos, también estamos en LinkedIn, pero me olvidó ponerlo ahí. Datos para Humanos, estamos facebook.com/datos para humanos. Si les interesa ser parte de la comunidad y tener más información y acompañarnos en nuestros meetups, pues lo pueden hacer. Ahora sí que, pues, las preguntas, no sé si tengan preguntas. Muchas gracias, Aide. A todos, bueno, nuestros participantes, les agradecemos su participación. Durante la sesión no hubo preguntas en el espacio de chat, más bien hubo algunos comentarios para hacer marcar algunos comentarios que tú estabas haciendo. Si alguien tiene preguntas, por favor, este es el momento para que nos apoyen escribiéndolo en el chat y mandarlo para ahorita abrir el foro de discusión. Damos unos momentos por si alguien está formulando su pregunta y nos la comparte por el chat. Un comentario de Arturo Alonso. Muchas gracias. Hay una pregunta ya de Saúl Eduardo. Bueno, primero está la de Roberto Cabral. Nos pregunta, ¿qué herramientas o tecnologías se aprenden como parte del curso de Cero a Ciencia de Datos? Pues mira, el curso, lo vemos como está dividido como en tres partes, ¿no? Primero, como el nombre lo dice, de Cero a Ciencia de Datos, empezamos con programación, conceptos básicos de programación, complejidad de algoritmos, entre otros, y luego tenemos matemáticas para programadores, que viene siendo álgebra lineal, matrices, vectores, todo eso, probabilidad y estadística. Y finalmente terminamos con ciencia de datos, machine learning, big data, todas estas cosas. El lenguaje que utilizamos es Python. Las herramientas que utilizamos, se utiliza Jupyter Notebook, utilizamos un poco de Azure Machine Learning, utilizamos Scikit-learn, las librerías de Scikit-learn, Pandas, Seaborn, Matplotlib, utilizamos un poco de TensorFlow, entre otros, ¿no? El enfoque es mucho, pues la ciencia de datos, ¿no? Gracias, Aide. Hay otro comentario nos pregunta a Saúl Eduardo Rodríguez que si en el correo les vamos a mandar los detalles de los cursos. Sí, también les compartimos las ligas para que puedan obtener mayor información. Ana Navarro nos pregunta, ¿qué nivel de aprendizaje en programación es necesario para ser científico de datos? Híjole, pues depende, es que creo que es una parte muy importante, pero también la parte, bueno, en algún libro alguna vez leí que decía algo así como, es muy fácil para un programador es muy fácil para un matemático hacerse científico de datos porque solo tiene que aprender programación, pero es muy difícil para un programador hacerse científico de datos porque tiene que aprender muchas matemáticas, ¿no? Entonces, sí es parte fundamental la programación, pero también una parte muy importante es conocer todo esa parte de matemáticas, álgebra lineal,
ecuaciones diferenciales, todo ese tema es muy importante. Gracias, Aide. Gilberto Chávez nos hace una pregunta acerca del modelo CIR. Nos pregunta si es predictivo o solo pretende establecer relación entre los tipos de población. En realidad el modelo CIR es predictivo. Lo que se hace es que se establece como los periodos de duración de las enfermedades y puedes predecir, por ejemplo, los picos, ¿no? O sea, no predices exactamente porque tú no sabes cuánto va a durar la infección o cuánto va a durar el tiempo. Entonces tú usas como tiempos estimados de duración de la enfermedad para poder ver los picos. De hecho, hay también una herramienta muy interesante, déjenme, es un químico en Twitter que se llama MQ Monsewer, algo así, se los mando en el correo. Este chico comparte gráficas todos los días del estatus actual en México. No solo comparte las gráficas, sino también comparte como muchas cosas muy interesantes. Justo el día de hoy él compartió gráficas que son muy similares al modelo CIR. No creo que sea el modelo CIR, tal vez el CIER o otro, pero ahí es donde se ven estas predicciones. Ok, gracias, Aide. Juan Manuel Martínez Lucio, ¿cómo influye la inteligencia artificial en la ciencia de datos? ¿Cómo influye la inteligencia artificial en la ciencia de datos? Bueno, pues es que en realidad son partes que se conforman entre sí, ¿no? Mucho de la ciencia de datos, aquí ya me tendría que echar un chorote, ¿no? La inteligencia artificial es el intento de que una aplicación, un modelo, un sistema o cualquier cosa sea tan o más inteligente que un humano, ¿no? Y lo logra a través de Machine Learning, que es el intento de a través de encontrar patrones en grandes cantidades de datos, lograr que lo que estás haciendo sea tan o más inteligente que un ser humano, ¿no? Entonces son partes complementarias entre sí, ¿no? La ciencia de datos va mucho con las predicciones, la inteligencia artificial funciona mucho también con las predicciones, entonces van muy de la mano. Okay. Gracias. Paulo Trujillo, al final del curso de ciencia de datos, ¿cuál sería el perfil del egresado? Pues Si yo creo que creemos que... depende, ya lo vi, ya lo leí, que lo Ok. estoy leyendo, perdón. Depende mucho, también del empeño de las personas. O sea, yo les proveo todas las herramientas y hay egresados que han salido y han dado giros en su carrera. Una persona de la primera generación era administrador de base de datos y logró cambiarse a científico de datos. También una chica que estaba en manufactura, logró cambiarse a científico de datos, depende, ¿no? También depende el enfoque, la cantidad de horas de estudio que le dediques y todo. Yo no puedo hacer que seas un científico de datos, ¿no? El 80% de eso depende de ti, ¿no? Okay. La siguiente pregunta es de Aldo Venegas. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo Centinela usado por el gobierno y el modelo CIR? El modelo que usa los epidemiólogos del gobierno, yo no lo conozco bien, la verdad. Obviamente es un modelo mucho más avanzado y es que aquí, como en todos los modelos matemáticos, las variables son muy importantes. ¿A qué me refiero con las variables? Es muy fácil, por ejemplo, en el ejemplo que les di, ¿no? No, pues son 500 personas, todas se van a infectar y solo son 60 días. Pero, por ejemplo, la realidad es que hay un montón de variables que afectan, ¿no? Que si las personas se quedan en casa, que si las personas usan tapabocas, que si las personas salieron, que si la Semana Santa y las personas viajaron. Entonces hay modelos que se ajustan a muchas de esas variables. Entonces yo creo que ese modelo Centinela tiene muchísimo más como flexibilidad al ajuste a diferentes variables. ¿Qué bases matemáticas son necesarias para tomar el curso? Pues con que sepa sumar y restar, porque lo demás, ahí lo vemos, ¿no? Fácil, ¿no? Nos pregunta Arturo Alonso que si se ve algo de software para conectarnos a bases de datos y crear cubos de información. No tanto, más como trabajar con datasets. Sí vemos un poco de conexión a base de datos, pero para manejarlos como data farms en Panda, pero no tanto cubos de información, no es tanto de Big Data. Okay. Eduardo Aceves nos comenta, ¿tuviste oportunidad de ver el caso de las conferencias vespertinas donde ponían los datos de Apple Maps para establecer una tendencia de movilidad de las personas? ¿Podría considerarse un caso de lo que comentabas, establecer una conclusión basada en un cierto grupo de datos de forma tendenciosa? A ver, ¿tuviste oportunidad de ver el caso de las conferencias vespertinas donde ponían los datos de Apple Maps para establecer una tendencia de movilidad de las personas? ¿Podría considerarse un caso de lo que comentabas? Pues es que depende cómo lo analizas y depende cómo utilizas los datos, ¿no? O sea, yo creo que sí es muy importante lograr hacer esa segmentación y encontrar como esas zonas
calientes, que así son llamadas, ¿no? Donde hay más probabilidades de contagio, yo creo que eso sí vale la pena, pero no sé qué tan tendencioso. Es que cualquier gráfica se puede volver tendencioso, ¿no? O sea, yo tengo cualquier gráfico y si yo lo interpreto mal o lo analizo mal, puedo convertirlo en una conclusión tendenciosa, ¿no? Incluso si yo veo, no sé, yo puedo ver una gráfica y decir, ¿sabes qué? Es que todos esos, como salieron de vacaciones en Semana Santa, Dios los castigó y por eso están muriendo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquier gráfica la puedes convertir en algo tendencioso, ¿no? Okay. Adolfo Ramírez, felicidades, Aide y Alijalti, muy buena sesión. ¿Cuál es tu libro preferido de ciencia de datos, análisis de datos? Mi libro preferido es de Machine Learning, se llama Machine Learning and Algorithmic Perspective y les paso los datos junto con el correo. Pablo Trujillo nos preguntan, se comentó que buscan cambiar el perfil de programador a científico de datos o Machine Learning. ¿Qué ventajas ven entre científico de datos contra programador? No sé dónde busquen cambiar ese perfil, honestamente no sé quién busca cambiarlo. Creo que son enfoques completamente diferentes, ¿no? O sea, el programador pues está enfocado ya sea front-end, back-end, entre otras cosas, ¿no? Y un científico de datos pues son como lo comenté al principio, son muchas áreas conjuntas, ¿no? Entonces, no sé, cada uno, o sea, el científico de datos tiene las cosas que puede hacer y las que hace bien, y el programador, pues también tiene las cosas que hace bien, ¿no? A lo mejor un científico de datos no es tan bueno en frontend, que es mi caso, ¿verdad? Yo no soy muy buena en frontend, no sé casi frontend. Yo soy, se me facilita más el backend, entonces, pues ahí hay una situación, ¿no? Y un programador, pues a lo mejor es muy bueno, o es full stack, y es muy bueno en front y en back y en todo, y a lo mejor pues en los datos se lo deja el científico de datos. No creo que son perfiles separados. Okay. Santiago Felipe Yepes, ¿hay alguna forma o proceso de estimar la cantidad mínima de registros que se necesiten para construir un buen dataset? Esta pregunta siempre me la hacen y me encanta. Depende de lo que quieras realizar, ¿no? O sea, no hay una respuesta específica a esa pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿hay una cantidad mínima de datos para que tu predicción sea buena? La verdad es que no hay, depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, es que hay muchas variables que considerar cuando se desarrolla un modelo, ¿no? Entonces, tú tienes que ver, lo más importante es saber claramente el problema que quieres resolver. Creo que el enfoque de tener los datos y luego ver qué hago con los datos no es tan bueno como el enfoque de tengo un problema y encuentro los datos para resolverlo, porque eso me lleva más a definir exactamente qué quiero hacer. Y entonces yo puedo ver exactamente cuántos datos necesito y cómo irlos llenando, ¿no? Entonces, hay muchos de los ejemplos que yo muestro en el curso en donde hay datasets de 500 renglones, hay otros donde hay 2000, hay otros donde hay 150, y obviamente, si lo que tú estás esperando, también depende de qué estás esperando, como un buen porcentaje de precisión, o estás esperando que sea muy acertado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, depende de lo que quieras hacer, no hay una respuesta exacta a esa pregunta. Okay. José Alberto Ochoa González, ¿en los cursos se ve algo de visualización de datos? Sí, de hecho utilizamos mucho la librería de Seaborn, y en todos los ejemplos que utilizamos, los ejemplos prácticos, con datasets hacemos visualización de datos, mucho de generación de gráficas. Ok. Y bueno, al final Arturo nos hace un comentario acerca de lo que platicabas, de la Ajá. representatividad del tamaño de la muestra, cuando se hablaba de los datos mínimos que se requieren. Muy bien. Muchas gracias, Aide. Muchas gracias a todos los participantes. Les vamos a compartir por medio del correo electrónico a los asistentes pues el glosario, las ligas, los documentos que se utilizaron como bibliografía para este evento, así como una liga también para una evaluación que les aplicamos siempre para conocer qué más o qué otras cosas podemos hacer. Aide. Pues muchas gracias a todos, la verdad que pues gracias por tomarse el tiempo por estar aquí. Sí, espero también ahí que estaban comentando que desean unirse a tomar el curso, pues los espero. Ahí tienen todo el contacto, lo que necesiten. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharme, muchas gracias, Ijalti, por invitarme y confiar en mí, y pues que tengan un excelente transcurso de su cuarentena. Muchas gracias, Aide. Muchas gracias a todos. Tengan muy bonita tarde, noche. Gracias, hasta luego.